A ver, justamente el turismo fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia. Es un sector que además se tuvo que paralizar totalmente. Todavía falta mucho por recuperar, es cierto. El turismo interno se ha reactivado. El turismo extranjero todavía está bastante por debajo de las cifras que teníamos hasta 2019. Pero hay cifras alentadoras. Se calcula que en esta Semana Santa se van a mover alrededor de 195 millones de dólares. Se va a gastar en promedio unos 500 soles por persona en viajes que básicamente nos van a sacar de nuestras regiones para movernos por el país. De eso vamos a hablar con Edmundo Lizarzauro, profesor de SAN, que está hoy día con nosotros. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, estamos lejos todavía de las cifras prepandémicas, pero poco a poco, sobre todo el turismo interno, está calentando. Esto es positivo porque empieza a mover toda la economía de las regiones, finalmente, ¿no? A ver, el sector turismo tiene un efecto multiplicador. Lo que tú dices es cierto. O sea, en la medida que cada sol de turismo termina impactando casi en 3 veces, porque los sectores que se van moviendo no solamente es, o sea, el turismo como tal. Tienes restaurantes, tienes transporte, ¿no es cierto? Tienes la parte de guías, tienes la parte educativa. O sea, se empieza a mover toda la infraestructura. Entonces, aún estamos lejos de la etapa prepandemia, como se dice. Pero sí es alentador ese número porque genera o evidencia, sobre todo, que se está empezando a promover más el turismo y generar paquetes que de alguna manera buscan potenciar lo que llamamos economía de escala. Es decir, tratamos de ser eficientes en el uso del recurso. Un guía puede atender a 1,5, entonces empezamos a ofrecer paquetes y de alguna manera sin bajar la calidad del servicio, que es otro componente importante. O sea, la época post-pandemia tiene muchas cosas malas, pero creo que tiene algo positivo. Hemos empezado a encontrar y pedir calidad en el servicio, calidad en la atención, ¿no? Algo que nos permite evidenciar y validar que el gasto realizado realmente tiene un beneficio hacia las personas. Entonces, yo creo que es positivo ese número. Y además, este año produce la PEC, entonces van a haber momentos claves a lo largo del año que hay que poder de alguna manera potenciar. Mayo va a ser clave porque hay muchas reuniones en el marco de la PEC, por ejemplo, en Arequipa y en otras ciudades, y en noviembre también, central, ¿no? Claro, la PEC central es en noviembre, donde vienen los líderes. Pero hay previos. Pero hay muchas reuniones previas de ministros, de cancilleres, Correcto. de empresarios que se van dando durante el año. Y eso, aunque la gente a veces no le toma mucha importancia, este tipo de conferencias y turismo profesional, digámoslo así, mueve mucho dinero en realidad. O sea, no solamente es que mueve mucho dinero, sino además te genera mucho vínculo, porque esas personas que vienen 2 o 3 días por el APEC tienen la agenda llena, pero se dan un tiempo para ir a un restaurante o hacer una pequeña visita, van a querer regresar en la medida que la impresión que se lleven sea fundamental. Entonces, yo creo que sería importante que se aproveche una suerte de piloto en esta Semana Santa para prepararnos para todo lo bueno que se puede dar en la medida que ofrezcamos un servicio de calidad. Si uno analiza la información que ha salido, el 55% está yendo a hoteles que se le llama de 1 y 2 estrellas. Esos son hostales en realidad, ¿ok? Claro. Pero realmente un hostal puede ofrecer un buen servicio porque las personas no quieren pues, sus pantuflas y su bata. Lo que quieren es realmente una cama cómoda, un cuarto limpio, que haya agua caliente, que haya agua también, ¿no es cierto?, que tenga sus toallas, ¿no? Y que de alguna manera se sienta seguro, que es el otro componente importante. Entonces, con esas variables cubiertas, el turismo puede, digamos que, permitir que este monto hacia el próximo año sea el doble o 2,5 veces, porque ya deberíamos haber salido de la recesión y estar en una reactivación, pero una reactivación que sea multiplicador, es decir, que genere ahorro, que genere beneficio y que genere tranquilidad, que es un poco lo que estamos buscando y esperando en el marco de esta Semana Santa, que debe servir para reflexionar, un poco pensar en el ahorro del año, ¿no es cierto? Y tratar de que los empresarios que están en el sector turismo entiendan que deberían tomarlo como un piloto para todo lo bueno que se viene, producto de la PEC y otros eventos que el Perú podría promocionar. Por ejemplo, a fin de año están los Juegos Bolivarianos. Entonces, eso es un termómetro para poder llegar a punto hacia los Panamericanos del 2027, ¿no? Claro, porque hay muchas cosas que se mueven ahí.
A mí me ha tocado cubrir fuera del país varias veces estas cumbres de APEC u otras, y el país mismo te jala a que hagas turismo. Para la gente que va a cubrir este tipo de eventos o participar, les abren museos, les ponen el transporte público gratuito. Entonces te ayuda a finalmente moverte y engancharte en la dinámica turística de esa ciudad a la que estás visitando por trabajo, pero que finalmente también le sacas un rédito turístico. Lo que pasa es que hay que incorporar claramente el concepto de economía a escala. Si en un bus hay 20 personas, podrían subir 22 o 24 y estar cómodas. Entonces, lo que tú dices es cierto. Se debe promover esos beneficios, ¿no? Porque al final, o sea, que las personas viajen tranquilas, estén seguras, de alguna manera ayuda y hace que haya un efecto multiplicador. Entonces, en Lima, por ejemplo, hay diversas alternativas para las personas que se han quedado, pero en provincia hay mucho más. ¿Pero qué ocurre en provincia? Como el flujo no es constante, lo que te cuesta 5 o 10 soles, hoy te cuesta 30. Entonces, como dices, oye, ¿para qué voy a regresar 2 veces si realmente el valor no es tanto lo que yo esperaba? Entonces, en provincia y en las ciudades quizás alejadas, tienen que entender que no es que la Semana Santa les va a hacer el año, sino la Semana Santa es la oportunidad para que el turista pueda ver y animarse a regresar de manera constante, ¿no? Y te pongo el ejemplo de los bolivarianos, que van a ser en noviembre, si no me equivoco. Debería haber competencias en las diversas disciplinas en Ayacucho y en ciudades de altura a lo largo del año. ¿Con qué finalidad? Con que nuestros deportistas y otros deportistas puedan de alguna manera competir en esa altura. Y eso es turismo, o sea, llevarlos a Cusco, a Puno, Arequipa, Huancayo, y que las competencias de los deportes, de las disciplinas, se realicen en estas ciudades para que luego los deportistas lleguen de manera óptima a Ayacucho. Entonces, lo mismo no van a querer hacer atletas de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, Venezuela. Entonces, creo que es importante aprovechar lo bueno que tenemos. Esta Semana Santa que nos sirva o que le sirva a la gente del turismo para promover y que las mismas oportunidades se den en los feriados largos, que puede haber en abril, en mayo, junio, 28 de julio, claramente es una oportunidad importante, y así a lo largo del año, porque eso nos va a permitir saber que podemos hacer turismo en cualquier momento del año, y eso creo que es fundamental, ¿no? Y a veces salirnos un poco de la caja, del molde, como este reportaje que veíamos de Percy Guzmán de Día D, donde se ha creado en una zona que diríamos no es para nada turística, un punto que para algunos extranjeros, para algún tipo de turismo, por ejemplo, turista, podría ser atractivo. Lo que se hizo, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Una de las zonas más peligrosas del Callao como Castilla, se ha creado también un ambiente turístico con pocos recursos, pero con mucha creatividad. Yo creo que, a ver, el ejemplo que están poniendo es bastante importante porque además tú lo puedes extrapolar a otros sitios de Lima y sobre todo en provincia, donde hay mucho más. Yo recuerdo hace unos años, Arequipa tiene un zoológico que tiene, o sea, muchos animales. Estaba en esa época lamentablemente muy descuidado, pero llegar era toda una odisea y una aventura, porque eran campos verdes, subías, bajabas, ¿no? Entonces, en Lima y en provincia hay esas posibilidades. Entonces yo creo que este emprendimiento, este proyecto que ya se ha materializado, podría generar proyectos en otras ciudades, ¿no? Que de alguna manera permitan este fomento del turismo no convencional, ¿no? Y que de alguna manera atienda, ¿no? A este flujo que está llegando, pero sobre todo entre nosotros mismos. O sea, la posibilidad de conocer más el Perú creo que es importante, porque eso que va a permitir que la gente diga, oye, me estoy demorando en llegar. Eso significa que ya se necesita que ya no solamente la carretera sea firmada, sino haya carretera, ¿no? Hace un momento conversábamos sobre las lagunas, ¿no? Entonces creo que también es importante darnos cuenta que se necesita una infraestructura que permita abaratar costos y hacer que el flujo de turismo sea mucho más óptimo de alguna manera, ¿no? En provincias, porque finalmente la mayoría de gente que va a viajar va a salir de su región. Eso es lo que marca una encuesta que se ha hecho, pero también nuestra ciudad capital, ¿no? Lima, y no porque seamos centralistas, sino porque mucha gente desde provincia ha optado por Lima, en su mayoría, como el destino final para pasar un fin de semana largo como este. Sí, en realidad Lima te ofrece muchas cosas y muchas alternativas,
Y el tema de que Lima esté frente a la playa y que haya una franja de playa bastante importante motiva. Si uno ve pues, aplicativos como el Airbnb, hay posibilidades donde juntar a 10 personas por una noche, 2 noches, y se abarata el costo. Es decir, el Airbnb termina siendo el adecuado uso de la economía a escala. Entonces, claro, hay que encontrar otras alternativas. La nueva opción hotelera, ¿no? Ya no digamos del futuro, sino del presente. Es el presente, ¿no? Y hay que ver qué se puede dar. Y claro, si eso le puedes ir sumando temas de alimentación y lo que tú has mencionado, temas de un transporte óptimo. Claro, el transporte creo que hay que mirarlo con pinzas y ir viendo cómo va avanzando, pero hay alternativas muy potentes. Pero sí hay algunas troncales que se pueden que funcionan bien, ¿no? sí. Como movilizarte de Miraflores al centro, por ejemplo, a través del Metropolitano. Funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Y el tren eléctrico además conecta polo a polo, ¿no? Lo cual de alguna manera sí permite. Y hoy en día está descargado, o sea, no hay mucha gente, no hay las colas que uno ve que son bastante grandes. Pero lo que es fundamental es que esta Semana Santa sirva para conocer, sirva para reflexionar, pero que los empresarios vean una oportunidad para levantar información que es clave y ofrecer alternativas a lo largo del año. Nunca se ha hecho, siempre se aglutina, se sale, se cubre, se hace la campaña, pero creo que es momento como país salir del box. Y los eventos que tenemos este año, el próximo y el subsiguiente, van a permitir que las promociones y campañas que tengamos puedan de alguna manera generar un retorno y podamos, hacia el 2026, poder volver y superar el monto prepandemia de turismo receptivo, turismo interno, ¿no? Y que sea pues un componente importante que aporta al crecimiento del PBI, ¿no? Perfecto, Edmundo, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Edmundo Lezarzaburu, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.